La República de Kazajistán es un país transcontinental sin salida al mar, ubicado principalmente en Asia Central y en parte de Europa del Este. Este tiene límites por el norte y por el oeste con Rusia, por el este con China, por el sureste con Kirguistán, por el sur con Uzbekistán y por el suroeste con Turkmenistán. Kazajistán es el país sin salida al mar más grande del mundo, el país de mayoría musulmana más grande del mundo por área terrestre y el noveno país más grande del mundo en general, teniendo una de las densidades de población más bajas del mundo. Kazajistán domina Asia Central económica y políticamente, generando el 60% del PIB de la región, principalmente a través de su industria de petróleo y gas, además de tener vastos recursos minerales. Este territorio ha estado históricamente habitado por grupos e imperios nómadas, como los antiguos etzitas nómadas iraníes, y el imperio persa aqueménida se expandió hacia el territorio sur del país moderno. Actualmente el turismo es una industria en rápido crecimiento en Kazajistán. El país se ha estado uniendo a la red turística internacional, pese a que algunos medios describen el turismo en Kazajistán como bastante subdesarrollado. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre kazajo proviene de la antigua palabra turca kaz, que se puede traducir como vagar, reflejando esto la cultura nómada de los kazajos. Por su parte, el sufijo persa stan significa tierra o lugar de, por lo que Kazajistán puede traducirse literalmente como tierra de los vagabundos. Los kazajos son musulmanes. Llegaron a estas tierras hacia el siglo XVII huyendo de luchas tribales. Heredaron las técnicas de la cetrería hace más de 1000 años de sus antepasados turcos. Capturan las águilas con redes o trepan hasta sus nidos para hacerse con los polluelos. El entrenamiento es lento. El primer mes permanecen dentro del ger para que se acostumbren a los olores y sonidos. Las siguientes semanas les enseñan a que mantengan el equilibrio en el brazo del jinete mientras cabalgan. Lo más difícil es enseñarlas a que regresen al brazo de su amo tras ser lanzadas. Desde que son capturadas siempre están junto a ellas, incluso duermen a su lado. A principios de temporada las alimentan con hígado de vaca para potenciar su energía. Cada ave puede consumir el equivalente a 2 vacas por año. Son frecuentes las reuniones en el interior del ger, en torno a un buen cordero cocinado de forma tradicional, mientras hablan de sus lances de caza, en los que exageran y fabulan como en todo el mundo. Número 2. Kazajistán ha estado habitado desde la era paleolítica y el pastoreo se desarrolló durante el neolítico, ya que el clima y el terreno de la región se adaptan mejor a un estilo de vida nómada. El territorio kazajo fue un componente clave de la ruta de la estepa comercial de Eurasia, que era la ruta antepasada de la ruta de la seda, y los arqueólogos creen que la primera domesticación de caballos surgió en las vastas estepas de esta región. Y ya durante tiempos prehistóricos más recientes, Asia Central estuvo habitada por grupos como la cultura indoeuropea Afanasievo, luego culturas indoiranias tempranas como Andronovo y más tarde indoiraníes como los Aka y los Masagetas. Otros grupos eran los nómadas etzitas y los persas aqueménidas. Y luego hacia el 329 a.C., Alejandro Magno y su ejército macedonio lucharon contra los etzitas en la batalla de Jasartes. Luego hacia el siglo XI, los cumanos ingresaron a la estepa del actual Kazajistán. Allí se unieron a los Kipchá y establecieron la vasta confederación Kuman-Kipchá. Y luego a principios del siglo XIII comenzó la consolidación política con el gobierno mongol. Bajo este imperio se establecieron los primeros distritos administrativos y luego, después de la división del imperio mongol en 1259, la tierra que se convertiría en la actual Kazajistán fue gobernada por la Horda Dorada. Durante este periodo surgió una tradición turco-mongola entre la élite gobernante, en la que los descendientes turquinizados de Genghis Khan siguieron el Islam y continuaron reinando sobre las tierras.
Posteriormente, hacia el año 1465, el Kanato kazajo surgió como resultado de la disolución de la Horda de Oro. A lo largo de este periodo, la vida nómada tradicional y la economía basada en la ganadería continuaban dominando la estepa. Luego, hacia el siglo XV, comenzó a desarrollarse una identidad kazaja distinta entre las tribus túrquicas. A esto le siguió la guerra de independencia de Kazajistán, donde el Kanato ganó su soberanía de los Chaibanis, y ya hacia mediados del siglo XVI apareció la lengua, la cultura y la economía kazaja. Sin embargo, esta región fue foco de grandes disputas entre los emires kazajos nativos y los pueblos vecinos de habla persa del sur. A esto se sumó las rivalidades tribales que dividieron a la población kazaja en hordas. Así las cosas, la desunión política, las rivalidades tribales y la disminución de la importancia de las rutas comerciales terrestres debilitaron al Kanato kazajo. Posteriormente, durante el siglo XVII, los kazajos lucharon contra los oirats, una federación de tribus mongolas occidentales, y al comienzo del siglo XVIII marcó el cenit del Kanato kazajo, pues el Kanato de Kokán aprovechó la debilidad presentada posterior a ciertas batallas y conquistó el sureste del Kazajistán actual. Luego, en la primera mitad del siglo XVIII, el Imperio ruso construyó una serie de fuertes para evitar incursiones kazajas y oirá en su territorio, pero ya finalizando este siglo, los kazajos aprovecharon la rebelión de Pugachev para asaltar los asentamientos rusos y alemanes del Volga, y ya en el siglo XIX el Imperio ruso comenzó a expandir su influencia en Asia Central, por lo cual los zares gobernaron efectivamente la mayor parte del territorio perteneciente a lo que ahora es la República de Kazajistán, aunque con cierta resistencia kazaja, por lo que a finales del siglo XIX surgió un movimiento nacional kazajo que buscaba preservar la lengua e identidad nativa. Se estima que en el siglo XIX unos 400.000 rusos emigraron a Kazajistán, lo que ocasionó gran resentimiento por la competencia por los recursos, siendo el levantamiento más serio la revuelta de Asia Central de 1916. Ya para 1917, tras el colapso del gobierno central en Petrogrado, los kazajos experimentaron un breve periodo de autonomía. Sin embargo, luego sucumbieron al gobierno de los bolcheviques y para 1920 se estableció la República Socialista Soviética Autónoma de Kirguís, que posteriormente se llamó la República Socialista Soviética Autónoma de Kazajistán, dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Aunque ya para el año 1936 Kazajistán se separó de Rusia y se convirtió en la República Socialista Soviética de Kazajistán, una república de unión plena de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente, la guerra soviético-alemana condujo a un aumento de la industrialización para apoyar el esfuerzo bélico, aunque Kazajistán siguió siendo predominantemente un país agrícola en el que luego se trató de intensificar su producción de cereales, aunque desde 1947 también se realizaron cientos de pruebas nucleares, ocasionando esto muchos daños al medio ambiente y a la población, por lo que el movimiento antinuclear en Kazajistán se convirtió en una importante fuerza política a fines de la década de 1980. Finalmente, ya el 25 de octubre de 1990, Kazajistán declaró su soberanía sobre su territorio como república dentro de la Unión Soviética y luego declaró su independencia el 16 de diciembre de 1991, convirtiéndose así en la última república soviética en declarar su independencia, y días después la propia Unión Soviética dejó de existir. El primer presidente de Kazajistán fue el líder comunista Nursultán Nazarbayev, quien aunque comunista veló por convertir la economía del país en una economía de mercado, y ya para el año 2006 Kazajistán generaba el 60% del PIB de Asia Central, principalmente a través de su industria petrolera. El presidente Nazarbayev renunció a su cargo en marzo del 2019 luego de 29 años de haber asumido su cargo, siendo sucedido por Kassym-Jomart Tokayev, y en 2022 en el país se presentaron algunos disturbios tras un aumento en los precios de los combustibles. Las protestas en la segunda economía del espacio postsoviético se desataron el pasado 2 de enero tras el alza del precio del gas licuado, principal combustible automotriz del país, y que duplicó su precio de los 14 centavos de dólar a los 28 centavos de dólar. Inicialmente el descontento general se originó en la región occidental de Mangistau, pero rápidamente se propagó por todo el país. A la vez, las consignas de carácter económico y social derivaron paulatinamente en reclamaciones políticas. Muchos analistas atribuyen ahora las protestas al hartazgo de los kazajos con las élites antiguas, que fue creciendo en los últimos años y alcanzó su punto álgido tras una nueva subida de precios.
La principal exigencia de los detractores del gobierno es poner fin a la época del expresidente Nursultán Nazarbayev, a quien los opositores acusan de todavía mantener el poder político en Kazajistán a la sombra del actual mandatario. Una de las imágenes más virales de las protestas actuales fue el derribo de uno de los monumentos de Nazarbayev en la localidad de Taldykorgan, en el sureste del país. El actual mandatario kazajo Kassym-Jomart Tokayev había fijado como uno de sus objetivos tras sustituir a Nazarbayev el desarrollo de la democracia y del multipartidismo, pero hasta el día de hoy poco se ha avanzado en este aspecto. Número 3. Nur-Sultán, o anteriormente conocida como Astana, es la ciudad capital de Kazajistán, habiendo adquirido su nombre apenas el 23 de marzo del 2019 tras una votación unánime en el Parlamento. Este nuevo nombre se le dio en honor al expresidente Nursultán Nazarbayev. Nur-Sultán se encuentra a orillas del río Ichin en la parte norte central de Kazajistán. Al 2020 se estima una población en esta ciudad de más de 1.1 millones de habitantes, siendo así la segunda ciudad más grande del país después de Almaty. Nur-Sultán se convirtió en la capital de Kazajistán en 1997 y desde entonces ha crecido y se ha desarrollado económicamente hasta convertirse en una de las ciudades más modernas de Asia Central. Inclusive en 2021 el gobierno seleccionó a esta ciudad como uno de los 10 destinos prioritarios para el desarrollo turístico. Nur-Sultán es una ciudad planificada, siguiendo el proceso de otras ciudades planificadas, siendo diseñado el plan maestro de la ciudad por el arquitecto japonés Kicho Kurokawa. En Nur-Sultán se ubica la Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. Además es el hogar de una variedad de edificios futuristas y muchos rascacielos. La economía de la ciudad se basa en el comercio, la producción industrial, las comunicaciones y la construcción. Y el Centro Financiero Internacional de Astana se abrió en julio del 2018 para convertirse en un centro de servicios financieros en Asia Central. Asimismo, la ciudad se ha convertido en una plataforma para conversaciones y cumbres diplomáticas de alto perfil sobre temas globales críticos, y en la ciudad hay muchas universidades, siendo la más grande la Universidad Nacional Euroasiática, y se considera el monumento Baytere como la principal atracción turística y símbolo de la ciudad. En la mitad de la estepa centroasiática, exactamente en la mitad de la nada, se encuentra la nueva capital de Kazajistán, Nur-Sultán. Los amantes de la arquitectura admiran esta ciudad, ya que es un auténtico sitio de creatividad para los arquitectos y urbanistas más célebres del mundo. Podría decirse que a nivel arquitectónico combina elementos del este y del oeste, los estilos asiático occidental, soviético y futurista. La ciudad ha sido transformada mediante uno de los proyectos de urbanización más grandes y caros del mundo, financiado las riquezas del petróleo y la minería, y que en la actualidad no ha finalizado. El objeto del proyecto, además de hacer de la ciudad el centro de Kazajistán, es ser la capital de Asia Central. Número 4. Kazajistán se encuentra ubicado en Asia Central, aunque un 4% de su territorio está ubicado en Europa del Este. El país tiene una extensión territorial de más de 2.7 millones de kilómetros cuadrados, siendo así el noveno país más grande del mundo y el país sin salida al mar más grande del mundo. El terreno de Kazajistán se extiende de oeste a este desde el mar Caspio hasta las montañas de Altai y de norte a sur desde las llanuras de Siberia Occidental hasta los oasis y desiertos de Asia Central. Por su parte, la estepa kazaja tiene un área de más de 804.000 kilómetros cuadrados, ocupando así un tercio del país y siendo la región de estepa seca más grande del mundo. El punto más alto en Kazajistán es la cima de la montaña Kantegri en la frontera con Kirguistán, pero la mayor parte del país se encuentra entre 200 y 300 metros sobre el nivel del mar. Los tres cuerpos de agua más grandes de Kazajistán son el lago Balkaz en el este, cerca de Almaty, el mar Caspio y el mar de Aral, todos los cuales se encuentran parcialmente dentro de Kazajistán, y se estima que más de las 3/4 partes del país es semidesértico o desértico. En cuestión de recursos naturales, Kazajistán tiene un suministro abundante de recursos minerales y combustibles fósiles accesibles. El país tiene las segundas mayores reservas de uranio, cromo, plomo y zinc, y las 11ª reservas probadas más grandes de petróleo y gas natural, sobre todo en la costa del mar Caspio. Si se habla del clima, Kazajistán tiene un clima continental extremo,
no, de hecho se alude que Nur-Sultán es la segunda capital más fría del mundo después de Ulaanbaatar en Mongolia. Se dice que en verano las temperaturas promedian más de 30 grados centígrados y en invierno promedian menos 20 grados centígrados. Y pese a las tasas de precipitaciones relativamente bajas y a la geografía árida de la nación, las inundaciones de primavera que ocasionalmente pueden ser provocadas por fuertes lluvias y nieve derretida a veces ocurren. Continuando con los problemas ambientales, se considera que el medio ambiente de Kazajistán ha sido gravemente dañado por la actividad humana. La mayor parte del agua del país está contaminada y el daño más notorio se observa en el mar de Aral, que en la década de los 70 era uno de los lagos más grandes del mundo y se ha venido secando, lo que ha afectado la agricultura y la vida humana alrededor. Debido a las sales, pesticidas y residuos de fertilizantes químicos, se estima que la mortalidad infantil en la región se acerca al 10%. Asimismo, se considera que para solucionar el problema de agua en Kazajistán, este debe solicitar a sus vecinos que compartan sus recursos, aunque ha habido poca voluntad para resolver esto. Otros problemas son la erosión eólica por la introducción del cultivo de trigo de secano a gran escala, la contaminación industrial en las ciudades manufactureras y la radiación, considerada esta última la amenaza ambiental más grave para Kazajistán, esto debido a la prueba de armas nucleares. El gobierno ha venido tratando de desarrollar planes e invertir recursos para solucionar estos problemas. Y finalmente, en términos de biodiversidad, en Kazajistán hay 10 reservas naturales y 10 parques nacionales que brindan un refugio seguro para muchas plantas y animales raros y en peligro de extinción. Hace solo unas décadas, el mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo. Pero su tamaño y su volumen de agua se redujeron, y en unos pocos años solo quedó el 10% de lo que era. ¿Por qué se produjo este cambio tan abrupto? ¿Qué consecuencias trajo y qué se está haciendo actualmente? Hasta la década de 1960, solamente el mar Caspio, el lago Superior y el lago Victoria superaban al mar de Aral entre los lagos más grandes del mundo. Es que en rigor, aunque se llame mar, el de Aral es un lago endorreico, es decir, no tiene salida fluvial hacia un océano. Está ubicado en Asia Menor y es compartido por Kazajistán y Uzbekistán. Todo empezó justamente en la época de la Unión Soviética. Stalin había desarrollado un plan para desviar el cauce de dos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria, que son los que alimentaban al mar de Aral. El objetivo era ampliar la superficie cultivable en la región para producir algodón. De esta forma se construyó un canal de 500 kilómetros de extensión y se amplió la zona irrigada. Sin embargo, se hizo de forma muy ineficiente, ya que se perdía el 70% del agua que se transportaba. Así todo, se cumplió con el objetivo y Uzbekistán se convirtió en uno de los grandes exportadores de algodón del mundo. Pero las consecuencias para el mar de Aral fueron devastadoras a partir de la década de 1960. De los 68.000 kilómetros cuadrados de extensión que tenía, y por lo que era el cuarto más grande del mundo, pasó a menos de 7.000. Es decir, tenía casi la misma extensión que el lago Victoria, que es alimentado por el río Nilo, y pasó a ser más chico que el lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú. Y eso sucedió en nada más que 50 años. La reducción del Aral de la forma en que lo hizo llevó a que la ONU lo considere el mayor desastre ecológico del planeta causado por la acción humana. Número 5. A 2022 la población de Kazajistán se estima en casi 19,2 millones de habitantes, de los cuales el 44% es población rural y la demás urbana, mientras que los hombres constituyen poco más del 48% de la población y las mujeres poco más del 51%. En cuestión de grupos étnicos, a partir del 2018 los kazajos étnicos representan poco más del 67% de la población y los rusos étnicos casi el 20%. A esto le siguen otras pequeñas minorías. Se considera como factores de aumento de la población de Kazajistán sus altas tasas de natalidad y la inmigración de los kazajos étnicos de la República Popular de China, Mongolia y Rusia. En el siglo XXI, Kazajistán se ha convertido en una de las principales naciones en las adopciones internacionales, aunque esto ha generado algunas preocupaciones en el Parlamento. Continuando con los idiomas, Kazajistán es oficialmente un país bilingüe. El kazajo, un idioma que forma parte de la familia kipcha de las lenguas turcas, es hablado de forma nativa por más del 64% de la población y tiene el estatus de lengua estatal. Salim dostlar. Salim. Kazakh Language with Жаннұр арнасына қош келдіңіздер.
Bugun biz қазақ тіліндегі сұрақтар мен олардың жауаптарын үйренетін боламыз. Кеттік онда. Кеттік ендеше. Por su parte, el ruso es hablado por la mayoría de los kazajos, se le suele declarar como idioma oficial y se usa habitualmente en los negocios, el gobierno y la comunicación interétnica, aunque el kazajo lo está reemplazando lentamente. Привет. Привет. Как дела? Отлично, как у вас? Хорошо, спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Валя, а вас? Меня Мира, очень приятно. Очень приятно познакомиться. Y el gobierno en el año 2015 anunció que el alfabeto latino reemplazará al cirílico como sistema de escritura para el idioma kazajo para el año 2025, mientras que el inglés así como el turco han venido ganando popularidad entre los jóvenes desde el colapso de la Unión Soviética. La educación en Kazajistán se lleva a cabo en kazajo, ruso o ambos. Siguiendo con la religión, según censo del 2009, el 70% de la población es musulmana, el 26% cristiana y hay otras pequeñas minorías religiosas. Y según la constitución, Kazajistán es un estado laico donde la libertad religiosa está garantizada y esto ha conducido a un aumento de la actividad religiosa, por lo que en el país cientos de mezquitas, iglesias y otras estructuras religiosas se construyeron en un lapso de unos pocos años. Se considera a Eid al-Adha como la fiesta nacional. Esta es la segunda y la más grande de las dos fiestas principales celebradas en el Islam y lo mismo ocurre con la Navidad ortodoxa. Pasando a la educación, esta en Kazajistán es universal y obligatoria hasta el nivel secundario. En el país se estima una tasa de alfabetización entre adultos del 99,5%. La educación consta de tres fases principales, la primaria, la general básica y la superior. En el país existen varias universidades y centros de educación superior. La formación profesional suele durar 3 o 4 años y hay 3 niveles principales: la educación superior básica, que otorga el título de licenciatura, la especialización, que otorga el título de especialista, la maestría y el doctorado. Y según la iniciativa de medición de derechos humanos, Kazajistán está cumpliendo solo el 81% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la educación en función del nivel de ingresos del país. Y finalmente, en términos de salud, el sistema de salud en Kazajistán es un sistema de salud postsoviético en proceso de reforma. La OMS en el año 2000 clasificó al sistema de salud de Kazajistán en el puesto 64 entre 191 países y la iniciativa de medición de derechos humanos encuentra que Kazajistán está cumpliendo con el 79,7% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la salud en función de su nivel de ingresos. Para 2005, solo un 2,5% del PIB se destinó a la salud y áreas como la región del Mar de Aral tienen un sistema de salud en crisis debido a la contaminación. Las enfermedades más comunes en el país son las infecciones respiratorias, las afecciones cardiovasculares y la tuberculosis. En Kazajistán, los letreros pronto dejarán de verse así para verse así. Así se entiende mejor, ¿no? Quizá para nosotros sí, pero ¿y para la gente de Kazajistán? ¿Por qué se hará este cambio? ¿Saldrá bien? ¿Y cuánto cuesta? Normalmente, cuando un país decide cambiar el sistema de escritura, las razones suelen ser más políticas que lingüísticas. En 2017, el que fue presidente de Kazajistán durante 29 años, Nursultan Nazarbayev, decretó el cambio de escritura de cirílico al alfabeto latino, un programa que deberá ser completado para 2025. Este movimiento es un intento para estimular la cultura kazaja y para distanciarse de Rusia. Y es que en 1940 la Unión Soviética forzó a los kazajos a usar el alfabeto cirílico. Mucha gente se ha quejado de que la versión preliminar del alfabeto latino que ha presentado el gobierno necesita muchas mejoras. Por eso, el presidente Tokayev pidió una versión más meditada y sin prisas. A pesar de las críticas al gobierno por este cambio, por suerte para ellos, el 80% de los jóvenes en 2016 apoyaban este cambio. Según el gobierno kazajo, de 2018 a 2025, cuando finalice el cambio, se habrán gastado un total de $664 millones en estos asuntos. Número 6. Kazajistán tiene una cultura bien articulada basada en la economía pastoril nómada de los habitantes. La cultura kazaja está muy influenciada por el estilo de vida nómada túrquico y exita, y debido a que la cría de animales era fundamental para el estilo de vida tradicional de los kazajos, la mayoría de sus prácticas y costumbres nómadas se relacionan de alguna manera con la ganadería. Iniciando con la literatura,
La kazaja se define como el cuerpo de literatura tanto oral como escrita producida en lengua kazaja por el pueblo kazajo de Asia Central, y según fuentes escritas chinas de los siglos 6 al 8 después de Cristo, las tribus turcas de Kazajistán tenían tradición poética oral que fueron transmitidas principalmente por bardos, que eran narradores profesionales e intérpretes musicales. Se considera a Ertargin y Alpamis como dos de los ejemplos más famosos de la literatura kazaja registrados en el siglo XIX, y el libro de Dede Korkut y Orguzneyn son las leyendas heroicas turcas más conocidas. Y el papel preeminente en el desarrollo del kazajo literario moderno pertenece a Baykun Ambaviuli, cuyos escritos se considera que hicieron mucho para preservar la cultura popular kazaja. Su obra principal es el libro de las palabras, que es un tratado filosófico y una colección de poemas en los que critica las políticas coloniales rusas y alienta a otros kazajos a adoptar la educación y la alfabetización. Y finalmente las revistas literarias Saikaf y Kazab desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la vida intelectual y política entre los kazajos de principios del siglo XX. Continuando con la música, la de Kazajistán se refiere a una amplia gama de estilos y géneros musicales derivados de Kazajistán. El país alberga varias orquestas de música clásica y ópera. La música tradicional en Kazajistán hace referencia a la música instrumental y a la música vocal. Por su parte, los instrumentos musicales más populares en Kazajistán son los de cuerda, siendo de estos el más popular y antiguo el dombra. Y otro también muy usado es el kovis. La música rusa también tiene cierta influencia en la música kazaja. Esto se puede observar en la introducción de instituciones académicas musicales, y desde 2017 en Kazajistán se viene realizando el Festival de Música A-Star of Asia, y quizás algunos de los músicos que se podrían destacar de Kazajistán serían Rauchan Orazbaeva, y Ramazan Stangasi, que son músicos contemporáneos que actúan entre la música folclórica tradicional. Y al conjunto Turán, que es una banda de música folclórica kazaja. Pasando a la pintura, en Kazajistán las bellas artes en el sentido clásico tienen sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, influenciada en gran medida por artistas rusos como por ejemplo Nikolai Kludov, quien tuvo una influencia particular en el desarrollo de la escuela de pintura local, convirtiéndose en el maestro de muchos artistas locales, siendo quizás uno de los más reconocidos Abilkan Kasteye, en cuyo honor se cambió el nombre del Museo Estatal de Arte de Kazajistán en 1984. Otros artistas kazajos destacados podrían ser el pintor Optan Simbae, el artista gráfico Ed Sidorkina o el escultor H. Naursirbaeva. Siguiendo con la gastronomía, la de los kazajos se centra principalmente en la carne de ovino, de equino y en diversos productos lácteos, y las técnicas de cocción y los ingredientes principales han sido fuertemente influenciados por la forma de vida nómada de la nación, por lo que la mayoría de técnicas de cocción están dirigidas a la conservación a largo plazo de los alimentos. Por ello existe una gran práctica de salar y secar la carne para que dure, y existe una preferencia por la leche agria. La carne en sus diversas formas siempre ha sido el ingrediente principal de la cocina kazaja, siendo las más populares la de caballo y cordero, y el besbarma, que es un plato que consiste en carne de caballo o cordero hervida, es el plato kazajo más popular. Si se habla del deporte, Kazajistán se desempeña constantemente en las competencias olímpicas, es especialmente exitoso en el boxeo, aunque el atletismo también es un deporte que ha dado varios honores al país, como por ejemplo los atletas Dmitry Karpov, quien ganó un bronce en los Juegos Olímpicos de Verano del 2004,
y Olga Rypakova, quien consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de verano del 2012. Aunque se considera que el fútbol es el deporte más popular en Kazajistán, el cual fue introducido por los comerciantes británicos, sin embargo en la actualidad los kazajos no son muy competitivos a nivel internacional en este deporte, mientras que por ejemplo en el baloncesto el equipo nacional de Kazajistán es competitivo a nivel continental, ganando los Juegos Asiáticos de 2002 y dando algunos atletas de calidad internacional, como por ejemplo Alsan Sarmukhamedov, quien a lo largo de su carrera ganó múltiples títulos y medallas en algunas de las competencias de baloncesto más prestigiosas del mundo. Por su parte, el equipo nacional de bandy de Kazajistán se encuentra entre los mejores del mundo y ha ganado muchas veces la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Bandy. Y finalmente, y como ya se mencionó, los boxeadores kazajos son generalmente bien conocidos en el mundo. En los últimos 3 Juegos Olímpicos su desempeño fue evaluado como uno de los mejores y tuvo más medallas que cualquier país del mundo excepto Cuba y Rusia. En 1996 y 2004, 3 boxeadores kazajos fueron reconocidos como los mejores boxeadores por sus técnicas con el trofeo Balbarker, y los boxeadores Betsaza Tarkanov y Yermakan Ibrahimov tuvieron medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y finalmente, en el cine, la industria cinematográfica de Kazajistán está a cargo de los estudios Kazakfilm de propiedad estatal con sede en Almaty. Este estudio ha producido películas galardonadas como Minbala, Harmony Letson y Chal. El país es sede del Festival Internacional de Cine de Acción de Astana y del Festival Internacional de Cine de Eurasia, que se celebra anualmente. Y el director de Hollywood, Timur Bekmambetov, es de Kazajistán y se ha vuelto activo al unir Hollywood con la industria del cine de Kazajistán. La relación entre el hombre y el caballo, que comenzó en las estepas de Kazajistán hace unos 6.000 años, es el tema del último proyecto del antropólogo y galardonado documentalista, el Dr. Niobe Thompson. Thompson, cofundador de Clearwater Documentary, se encontraba ayer en Astana, capital de Kazajistán, para promover la serie Ekus, cómo los caballos hicieron historia, y reunirse con productores locales. Los hallazgos arqueológicos de los últimos años han proporcionado pruebas irrefutables de que los caballos se domesticaron en el territorio del Kazajistán moderno. Los científicos están empezando a entender que el territorio de Kazajistán es el creador de la cultura de los caballos. Cuando hablamos del comienzo de nuestra relación con los caballos como compañeros, esta relación comienza en el territorio de Kazajistán. La domesticación del caballo provocó una transformación en la historia humana, pero hasta hace poco tiempo se creía que esa transformación había ocurrido hace tan solo 3.500 años. Recientes descubrimientos han datado como mucho más antigua esta relación entre humanos y caballos. Y ahora, las excavaciones arqueológicas han comenzado a probar que, hace 6.000 años, existía una civilización en Kazajistán donde la equitación estaba presente, donde había surgido la cultura y la tecnología para la monta de caballos. Y esta es una historia que los científicos han comenzado a entender y que, a través de esta serie documental, vamos a mostrar a un público amplio. Número 7. La economía de Kazajistán es la más grande de Asia Central tanto en términos absolutos como per cápita. El país ha atraído más de 370.000 millones de dólares en inversión extranjera desde que se convirtió en una república independiente. Kazajistán posee reservas de petróleo, minerales y metales e igualmente tiene un potencial agrícola considerable tanto en la producción de ganado como de cereales. El país recibió el estatus de economía de mercado entre el 2000 y el 2002 por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, y en el 2017 el Foro Económico Mundial ubicó a Kazajistán en el puesto 57 entre 144 países en su clasificación de competitividad global, y en 2012 el foro consideró a la corrupción como el principal problema para hacer negocios en este país. Kazajistán tiene un PIB de más de 203.000 millones de dólares y un PIB per cápita de poco más de $10.000 por año, que fueron impulsados por los altos precios mundiales del petróleo crudo. Se estimó un crecimiento entre 2000 y 2007 de entre el 9% y el 13,5%. El país se considera que tiene una política fiscal conservadora, controlando el gasto presupuestario y acumulando ahorros por ingresos petroleros en su fondo de petróleo Samruk-Kazyna. Y aunque Kazajistán fue la primera ex república soviética en pagar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, esta ya en 2013 alcanzaba más del 13% del PIB y en la actualidad se estima en casi el 26% del PIB, mientras que la inflación se ubica en casi el 7%.
La producción de energía ha sido el principal sector económico en Kazajistán. El país se ubica en el puesto 19 a nivel mundial en la producción de petróleo, siendo sus principales campos petroleros el campo Tengiz, el campo Karachaganá y el campo Kachaganfil. Por su parte, Kazmunaygas es la empresa estatal de petróleo y gas de Kazajistán. Y para 2018 se estima que Kazajistán recibió alrededor de 24.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, siendo China uno de los principales socios económicos y comerciales de Kazajistán. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura, esta en Kazajistán solo representa aproximadamente el 5% del PIB. Los cereales, las patatas, las uvas, las hortalizas, los melones y el ganado son los productos agrícolas más importantes. Más del 80% de la superficie del país está clasificada como tierra agrícola y los principales productos ganaderos son los lácteos, el cuero, la carne y la lana, y los de cultivo incluyen la cebada, el algodón y el arroz. En energía, Kazajistán es el país líder en el mundo en volúmenes de producción de uranio, con el 35% de la producción mundial y las segundas reservas de uranio más grandes del mundo. Y como ya se mencionó, el petróleo y el gas son muy importantes para la economía kazaja. Asimismo, Kazajistán es un productor líder de muchos productos minerales como sal, uranio, ferrocromo, bauxita o cobre, por mencionar algunos. En 2018 el país fue el mayor productor mundial de uranio y en 2019 fue el 10º productor mundial de oro. Siguiendo con el turismo, a partir del 2014 este sector representó el 0,3% del PIB de Kazajistán y el gobierno tenía planes de incrementar este porcentaje al 3% para 2020. En 2014 The Guardian describió el turismo en Kazajistán como enormemente subdesarrollado. Se indica que los factores que obstaculizan el aumento del turismo incluyen los altos precios, la deficiente infraestructura y la dificultad en la movilidad. En infraestructura, los ferrocarriles en Kazajistán proporcionan el 68% de todo el tráfico de carga y pasajeros a más del 57% del país. Kazajistán Temirsoli es la compañía ferroviaria nacional y la estación Astana Nurli-Sol es la estación de tren más moderna de Kazajistán. En ciencia y tecnología, la ciudad de Almaty alberga el 52% del personal de investigación del país. La investigación por lo general suele ser llevada a cabo por institutos. Las universidades solo contribuyen de manera simbólica y las empresas no suelen realizar investigaciones por sí mismas, y el gasto en investigación se considera que es bajo. Por ello, Kazajistán ocupó el puesto 79 en el índice de innovación global en 2021, pero el gobierno tiene la visión de que para 2050 Kazajistán sea una de las 30 principales economías del mundo, por lo que fijó el objetivo de dedicar el 3% del PIB a investigación y desarrollo. Y finalmente, en el comercio exterior, según cifras del 2018, las exportaciones de Kazajistán alcanzaron para este año 67.000 millones y representaron el 40,1% del PIB, y las importaciones fueron de 32,5 mil millones. Se estima que Kazajistán exporta 800 productos a 120 países. Kazajistán suministra importantes materias primas y además desde hace unos meses también criptomonedas. Después de que China prohibiera el minado de criptomonedas en 2021, muchas empresas de Bitcoin reubicaron sus servicios en la vecina Kazajistán, donde el carbón es más barato y las condiciones climáticas para el minado favorables. Entre tanto, el país asiático se ubica en el segundo puesto con el 18,1% de la minería mundial, solo por detrás de Estados Unidos con un 35,1%. Sin embargo, la crisis en Kazajistán ha afectado a la industria de la minería de criptomonedas y hundido al Bitcoin. Kazajistán es el segundo país minero de Bitcoin. ¿Qué significa este apagón de Internet para la minería de esta criptodivisa? Bueno, efectivamente el apagón de Internet en Kazajistán lo que genera en lo inmediato es una disminución del hash rate, que es la dificultad al momento de validar y la fuerza de la red que tiene para validar las nuevas transacciones, lo cual al final del día le quita fuerza y robustez a la red de Bitcoin. Como esto en este caso fue un apagón, simplemente generó también volatilidad en el precio, impactando hoy en el precio del Bitcoin en torno al 7%, una caída en su valor de mercado. Las protestas en el país son a causa del alza del precio de la energía y la minería de bitcoins consume ya el 8% de toda la energía producida en Kazajistán. ¿Ha influido la minería de criptomonedas en el alza de precios en este país?
No hay algún dato concreto de que el alza de precio esté directamente relacionado con el boom de la minería, el rol que la minería de Bitcoin tiene en Kazajistán. Ahora, lo que sí podemos estar completamente seguros es que un aumento en los precios de la energía en este país es un impacto directo a esta industria, como bien mencionabas vos, ya ocupa un lugar sumamente relevante, no solamente en términos de estructura económica de Kazajistán, sino también en términos de potencia de la red de Bitcoin a nivel mundial. Y finalmente, número 8. Políticamente, Kazajistán es una república unitaria democrática laica y constitucional. El país fue dirigido por un solo gobernante desde 1991 hasta 2019, cuando fue sucedido por el presidente actual. El poder en el país se divide en 3 ramas: la ejecutiva, cuyo poder es ejercido por el gobierno, encabezado por el presidente, el cual es elegido por voto popular para un periodo de 5 años, y este elige un primer ministro y un consejo de ministros. El presidente es jefe de Estado, comandante de las Fuerzas Armadas y puede vetar la legislación aprobada por el Parlamento, y el primer ministro, quien sirve a las órdenes del presidente, preside el gabinete de ministros y se desempeña como jefe de gobierno del país. Además, hay 3 viceprimeros ministros y 16 ministros en el gabinete. Por su parte, la rama legislativa, conocida como Parlamento, es bicameral. Tiene una cámara baja que consta de 107 escaños con miembros elegidos para un periodo de 4 años, y el Senado o Cámara Alta tiene 47 miembros elegidos para periodos de 6 años. La mayor parte de la legislación analizada por el Parlamento es propuesta por el gobierno. Y la rama judicial es encabezada por la Corte Suprema de Justicia de Kazajistán, la cual tiene 65 jueces. Además, hay tribunales a nivel local, provincial y nacional. Los locales sirven como tribunales de primera instancia para delitos no muy graves. Los tribunales provinciales escuchan casos penales más graves y resuelven apelaciones de los tribunales locales. Y el Tribunal Supremo es un tribunal de casación que conoce las apelaciones de los tribunales provinciales. Además, hay un Consejo Constitucional que sirve para determinar la constitucionalidad de las leyes adoptadas por la legislatura, y un Consejo Judicial Superior que nombra a los jueces de la Corte Suprema. Recientemente en Kazajistán, más exactamente desde la elección del nuevo presidente en el país, se han realizado varias reformas tendientes a aumentar la democracia. Algunas son la disminución del número de miembros para registrar un partido político, más canales para escuchar las inconformidades de la población o para permitir protestas pacíficas. Si se habla de las relaciones exteriores, desde su independencia, Kazajistán ha llevado a cabo lo que se conoce como la política exterior multivectorial, tratando de mantener buenas relaciones con sus vecinos Rusia y China, así como con Estados Unidos y el resto del mundo occidental. El país es miembro de varios organismos internacionales y con Estados Unidos ha tenido frecuentes reuniones para tratar temas concernientes a promover la seguridad nuclear. El país fue recientemente elegido como miembro no permanente para servir en el Consejo de Seguridad de la ONU por un periodo de 2 años, y Kazajistán ha apoyado misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití, el Sahara Occidental y Costa de Marfil, y en 2014 brindó ayuda humanitaria a Ucrania en el conflicto con Rusia. Siguiendo con las Fuerzas Armadas, las de la República de Kazajistán constan de 3 ramas: las Fuerzas Terrestres, la Fuerza de Defensa Aérea y la Fuerza Naval, así como de 4 formaciones independientes: las Fuerzas de Asalto Aéreo, las Fuerzas Especiales, las Fuerzas de Cohete y Artillería y tropas territoriales. Además, hay algunos afiliados militarizados de las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, la Defensa Civil, el Servicio de Fronteras y el Servicio de Seguridad del Estado. El objetivo de las Fuerzas Armadas es garantizar la preservación de la independencia y soberanía del Estado y la integridad de su territorio. Se estima que el personal activo de las Fuerzas Armadas de Kazajistán es de más de 108.000 miembros y que su gasto en defensa es de aproximadamente el 1,1% del PIB. En el país, el servicio militar es obligatorio para hombres entre 18 y 27 años. Continuando con los derechos humanos, estos en Kazajistán son descritos uniformemente como deficientes por observadores independientes. Human Rights Watch dice que Kazajistán restringe fuertemente la libertad de reunión, expresión y religión, y la tortura sigue siendo común en los lugares de detención.
Asimismo, aunque la homosexualidad es legal en el país, es abundante la discriminación contra las personas de la comunidad LGTBI, y The Economist Intelligence Unit ha clasificado constantemente a Kazajistán como un régimen autoritario en su índice de democracia. El país fue elegido en 2012 como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y desde 2019 Kazajistán ha estado trabajando con el Consejo de Europa en mejoras sectoriales en derechos humanos, y en 2020 firmó un pacto comprometiéndose a abolir la pena de muerte, y en 2021 el presidente actual promulgó un decreto sobre nuevas medidas de derechos humanos en Kazajistán, destinado a proteger los derechos de las minorías y los grupos vulnerables. Y finalmente, en términos administrativos, Kazajistán se divide en 17 regiones y estas se subdividen en 177 distritos. Por su parte, las ciudades de Almaty y Nur-Sultán tienen estatus de importancia estatal y no pertenecen a ninguna región, mientras que la ciudad de Baikonur tiene un estatus especial porque está siendo arrendada hasta 2050 a Rusia para el cosmódromo de Baikonur. Cada región en el país está encabezada por un Akin, que es un gobernador regional designado por el presidente, y los Akimi de distrito son nombrados por los Akin regionales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.